Ahora salió la primera tanda. Miren cómo salió la tortilla, ¿eh? Tortilla Meyú, o cómo le vamos a llamar. Bellurtilla. Nos encontró acá nuestro amigo Alfredo, el famoso Alfredo. Este es uno de los camioneros más famosos acá en Paraguay. Así que un gusto para nosotros, Alfredo. El gusto es mío será arema, cuaco encuentro yo postergalle yo topamos. El destino así lo quiso yo topo amigo. Calle, mira, viaja a Paraguay, el que viaja por todo el país y nos muestra cosas maravillosas en nuestro país. Nos quedamos a comprar alguito y ahora vamos a cocinar para compartir acá con el amigo Alfredo y luego seguir el viaje. Sí, señor, ya la maestra ni cocinar ya. Deja, Sí, señor. ¿Qué vamos a cocinar ahora? ¿Eh? Vamos a cocinar tortilla para ver una forma de cocción, receta de Yajá Paraguay. Ahí se va el primer huevo. Un poco de agua, luego le pongo la harina. Yo le pongo un poquito de harina y después le pongo la sal. A Si no, como que puya. se decolora el huevo y no me gusta. Ahí sí, esa es una técnica que ahora estamos aprendiendo nosotros, ¿eh? Hora de cocinar. Es una tortilla común y corriente tradicional, pero la forma de cocinar lo que es distinto. En este caso usamos este aceite de la marca Natura, que es aceite en aerosol y a la vez sirve como antiadherente. ¿Ya? Y es como hacer vellú. Bellurtilla le vamos Como haciendo. bellurtilla. A este se da la vuelta como un vellú nomás. Por eso de ahí su nombre a bellurtilla. ¿verdad? Bellurtilla, Ah. claro que sí. O sea, con una forma más saludable también de comer. Ya están las tortillas y quiero que Alfredo opine. ¿Qué tal te parece, Alfredo? Excelente, o sea, ¿Eh? ¿quién como yo acá me está cocinando el señor Yajá Paraguay? Vamos a probar a ver si te gusta, ¿verdad? Y a ver si recomendás que se prepare de esa forma. Esa mi... Bueno, la recomendación ya está hecha. Con eso ya decís todo ya. Bueno, ahora a continuar el viaje con el amigo Alfredo. Ya, Alfredo, o sea, Yajá, vamos ya. Yajá Paraguay. De esta forma termina la travesía acá con el amigo Alfredo. Alfredo, realmente fue un placer viajar contigo, amigo. Lo que compartimos, nos quedamos por el camino a cocinar. Y bueno, mi saludo y mi respeto siempre a todos los amigos camioneros. Buongiorno, Anthony. Buongiorno. Sí, es una experiencia bastante buena. Un montón de historias de cosas normales y paranormales también. Fuera de series. Ñam, delata lo que sucede allá por el Chaco, donde el diablo perdió el poncho. Así, Vamos a repetir esto, Anthony, en cualquier momento. ¿Será que nos vas a invitar? Yaicuagua.